Bueno, muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael. Qué rico volverte a ver en este espacio. Buenas noches, Juan Carlos, nuevamente, y muchísimas gracias otra vez por tu invitación y gracias a la audiencia. Bueno, hoy un tema muy especial porque hablar de Venus para este año en especial 2021 es algo muy importante por la cuadratura que hemos estado teniendo durante todo este año y hasta marzo del 2022 de Urano-Saturno. ¿Sí? En la mitología griega se habla de que cuando Urano no quiere asumir sus hijos, que hace con Gaia, Gaia le pide que lo castre y entonces sale Cronos, todo responsable, a castrar a su papá Urano, lo castra, cae en los genitales de Urano, en la espuma del mar nace Afrodita con los genitales de Urano y se inicia la edad de oro de los griegos, casi nada, se inicia la creación como tal. ¿Sí? Por eso, en este año que tenemos esa cuadratura Saturno-Urano es como si esos dos titanes estuvieran en combate y es el nacimiento de Afrodita. Por supuesto, los tránsitos que va teniendo Venus a través del año, más o menos se demora casi un mes, más o menos, por cada signo del zodiaco, pues nos hablan de la solución para esta tragedia de Saturno-Urano, de esta lucha de titanes, ¿sí? Nos están hablando precisamente de una creación, de la creación del año, Venus a medida que va marchando por cada uno de los signos. Y pues qué belleza, Rafael, hablar de Venus en Virgo, que es una Venus de tierra, una Venus de hechos, de acciones, de practicidad, de eficiencia. Y esta Venus que ayer acaba de ingresar al signo de Virgo y nos va a estar acompañando allí como hasta el 16, 10, ¿cuándo fue que dijimos? 10 y tantos de agosto, 16 de ¿no? agosto. 16 de agosto. ¿Sí? Entonces, pues, bienvenido Rafael a hablar de Venus en Virgo. Bueno, Juan Carlos, gracias nuevamente. Este tránsito de Venus por Virgo lo tendremos hasta el 16 de agosto. Como bien tú dices, Venus siempre en el zodíaco representa equilibrio, el punto medio, ni mucho ni poco. ¿Qué nos propone? Bueno, el planeta Venus siempre hablamos de que representa cómo nos vinculamos, cómo encontramos el placer y el ocio y cómo representa los actos que hacemos para hacer un mimo y darnos mimos a nuestro autoestima. En Virgo, ¿qué sucede? A ver, ¿qué nos propone con los vínculos esta etapa virginiana? Si nos remitimos a la parte del cuerpo que representa Virgo, además de la mente, representa la parte del intestino grueso y delgado. ¿Sí? Y, Uno se encarga. y es que curiosamente digamos, el movimiento del intestino es muy similar al cerebro, es decir, la sinuosidad del intestino es muy similar a la masa encefálica, ¿sí? Y cerebro e intestino están muy conectados. De hecho, se lo llama al intestino el segundo cerebro. Se lo llama así, de hecho. Bueno, el intestino grueso expulsa los nutrientes que no sirven y el intestino delgado, los que sí sirven, los incorpora al organismo. Esto, si lo traducimos a la parte vincular, es una época para hacer una depuración en los vínculos, en donde uno dice, a ver, esta persona sigue siendo de cierta utilidad, me está aportando, me nutre o no me nutre, ¿sí? Esta Venus en Virgo viene a discriminar, en el buen sentido de la palabra, lo digo, ya que Virgo es el signo que discrimina, que separa, que rotula, que nombra, que titula a los Discernimiento, vínculos. sí, es que el intestino es un gran filtro que está diciendo qué es útil y qué es inútil, qué sirve, que el intestino saca vitaminas, minerales, proteínas, además es nuestro punto focal del sistema defensivo. Entonces, pues prácticamente este filtro, lo que nos está pidiendo una Venus en Virgo es que filtremos lo relacional. Exacto, es una temporada para decir, bueno, esta persona me está nutriendo, me está aportando, me está dando, metafóricamente hablando, vitaminas o no. ¿Sigo este vínculo? ¿No lo sigo? Entonces, eso hace
Venus en Virgo. Desde el lado del ocio, del placer, Venus encuentra en Virgo dicho placer en las cosas que son útiles. No es una Venus que vaya a encontrar el placer en una actividad que no tenga un fin práctico y útil. Entonces es una gran oportunidad para hacer actividades que el día de mañana no sean redituables, ¿sí? También tiene que ver con que Venus en Virgo está en caída, se exalta en Piscis. Entonces, de repente, la conexión con lo que entendemos con el placer puro, el ocio, la diversión, Virgo no lo interpreta de esa manera como culturalmente lo entendemos. Va a ser algo que, bueno, a ver, yo encuentro el placer en arreglar algo que hay un desperfecto en mi casa, en mi apartamento. Encuentro el placer en solucionar un tema pendiente. Encuentro el placer en hacer algo práctico que vaya a ser de utilidad, como vuelvo a decir, el día de mañana. No de estar, bueno, mirando el sol, tomando sol. No, no es útil, salvo que aporte vitaminas el sol. Y es que mira lo bonito de esto. En la astrología medieval se hablaban de caídos, exaltados, todo este tema. Pero cuando hablamos de una Venus caída no significa que no tenga fuerza o que siga o que no seas la Venus. Significa es que disfruto en hacer cosas útiles. El no ocio, el negocio. ¿Sí? Disfruto de mi actividad generando cosas productivas cuando estoy en estado de ocio. Y eso no significa que sea ni bueno ni malo. Incluso puede ser muy de mucho valor y de mucha virtud. ¿Sí? Virtud, Virgo. Exactamente. Exactamente. Muy bien eso, me gustó mucho. Y todo este tipo de actividades que hagamos van a producir una cuestión en nuestra autoestima. Nos vamos a sentir útiles. Y cuando uno se siente útil, nuestra autoestima se empodera. ¿Sí? Hay una valoración de mi significado de utilidad y de eficiencia y hay un gusto. Y Venus precisamente otro de los valores que tiene es el valor de ser único y diferente, porque en gustos no hay disgustos. Y si puedo ser yo diferente a través de los procesos de eficiencia y actividad, pues eso no es una Venus caída, eso realmente es una Venus fortalecida. Sí. En absoluto. También en lo vincular, Venus en Virgo le da al otro soluciones prácticas. De repente quizá no le va a dar un abrazo, no va a darle una contención al estilo Cáncer, al estilo Piscis, pero sí, a ver, Juan Carlos, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te resuelvan una diligencia? Salgo a la calle, te hago el trámite, te resolví la diligencia. ¿Necesitas que te haga un favor? Algo práctico, algo tangible. Y una cosa, Juan Carlos, muchas veces en general, la gente, el cariño lo decodifica mucho más por medio de un abrazo. Y con eso ya está todo bien. No estoy menospreciando el abrazo, pero muchas veces los actos virginianos, que Virgo está detrás de cámaras, que yo te digo, Juan Carlos, voy y te soluciono un problema, a veces parecen invisibles. ¿Sí? Entonces, es una época para que valoremos los favores, esos actos operativos del día a día, de la rutina que los demás hacen por nosotros. Sí, demos las gracias por esas cosas. Qué belleza, sí. Qué belleza. Es que eso es una Venus en Virgo, es como valoro que el otro vio que no tenía en qué hervir el agua y me regaló una olla para hervir el agua. Sí. Que el otro observó con detalle a lo virginiano. Yo entré a la casa de alguien, vi que le estaba faltando, que no tenía para hervir el agua, fui y se lo conseguí. Entonces uno puede decir, pero Virgo. ¿Cómo me regaló una olla? Pero es que no tenías en qué hervir el agua. Sí. Tal cual, exacto. Y no le di un abrazo, pero le conseguí con que hervir el agua. Sí, de acuerdo. Venus eso me parece algo para que empecemos en este periodo a empezar a valorar de los demás y bueno, y que valoren de nosotros mismos. ¿Sí? Esta Venus en Virgo también siempre está a disposición de servir y de ayudar, sobre todo a sectores vulnerables, ¿no? A personas que están en condiciones con menos recursos que nosotros y ese tipo de
bueno, de gente, ¿no? Es una posición de mucha ayuda, lo que pide. Fíjate que también la ayuda, pensaba un poco en Virgo, que Virgo es un poco, poniendo una analogía, es como el sifón de la ducha del baño, ¿sí? Que es el punto donde se limpia todo el tema. ¿Sí? Una Venus en Virgo, o planetas en Virgo en general, es como si fueran unos limpiadores del ambiente. ¿Por qué? Por su nivel de eficiencia. Es como si una Venus en Virgo llegara y dijera, pero ¿por qué dramatizan por esto? Si esto es así y asá. O sea, no hay ningún problema, ya es como si solucionara, alquimizara la energía y la volviera útil, práctica y limpiara el ambiente. Es la visión de la realidad práctica. Si 2 más 2 es 4, ¿por qué lo hacen 5? ¿Sí? ¿Te parece que empecemos a ver un poco, Sí. bueno, los aspectos que va a hacer con los planetas en todo este recorrido? Sí, hay algo que a mí me gustaría mencionar acá con el ingreso. Ingresó Sí, ayer 21, ¿sí? El ingreso de un planeta, pues cuando se mira la carta natal de ese planeta hay algo interesante y es que la luna también, que es otra energía de lo femenino, de lo yin, de lo receptivo, también está en signo de tierra. La luna entró en Capricornio, la Venus entró en Virgo, ¿sí? Las dos energías femeninas están desde el mundo práctico, eficiente, concreto, que está hablando de creemos rutinas, generemos que las semillas, hábitos. hábitos, ¿sí? Salgan con... y paralelamente también el Sol estaba en el último grado, minuto y segundo de Cáncer entrando en Leo. Entonces también está hablando esta Venus que entra en Virgo y es como si cambiara la energía un poco, ¿no? Un Sol entrando en Leo, ya salimos del dramatismo y la manipulación emocional de Cáncer, ¿sí? Y empezamos a entrar un poco más a lo práctico, a lo eficiente. Vamos a volvernos más funcionales, no nos vamos a quedar acá en una etapa de manipulación emocional, sino ya lo funcional, los hechos. Así es. El primer aspecto que forma es una oposición con Júpiter, Con Júpiter, esta que retrogrado en tenemos acá. Piscis. Bella esa ¿Sí? oposición. Sí. Esa oposición, yo, Juan Carlos, que va a durar hasta el 27 de julio, ¿sí? Yo la veo como lo siguiente, o sea, Júpiter siempre es el sentido de las cosas, esas preguntas existenciales que uno se hace, siendo un Júpiter domiciliado en Piscis, si bien está retrógrado, no da esa pausa, ya que no es un Júpiter avasallante como cuando está directo, no da esa pausa para que todo lo que dijimos antes sobre Venus, sobre los vínculos, sobre qué vínculos se depuran, no se depuran, acerca de la utilidad práctica del placer, ¿sí? Acerca del servicio, nos hacemos esas preguntas existenciales de qué sentido tiene esta Venus en Virgo. ¿Sí? ¿Qué sentido Eh, tienen las relaciones? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué sentido? Me encantó. ¿Qué sentido? Es una frase para colgarla en un cuadro en la pared. ¿Qué sentido tienen las relaciones? Y ahí podemos hacer una tormenta de ideas enorme. ¿Qué sentido tienen las relaciones? Exacto. Esa es la invitación hasta el 27 de julio con esta oposición. Además es un Júpiter en Piscis, ¿no? Como que es un poco esa ilusión acerca de las relaciones. Al estar retrógrado nos preguntamos, ¿no? Esas ilusiones, ¿qué tanto habíamos depositado? ¿Qué Desde sentido tiene Júpiter. continuar con esta relación? ¿Esto Uh-huh. tiene algún sentido para mí? Y como está Júpiter en retro, también está evaluando un poco el pasado de esa relación, el sentido en el pasado de esa relación, para posteriormente entrar esa Venus a hacer otros aspectos que ya vamos a ver Totalmente, de exactamente. intestino grueso, ya no de intestino delgado. Totalmente. Bueno, este eje siempre que está el Virgo Piscis también es el eje del servicio de la ayuda, ¿no? Eso potencia esta cuestión de la ayuda desinteresada, sea hacia el prójimo, como también, como hablé antes, de los sectores vulnerables, ¿sí? Esta cuestión, tanto desde Piscis y Virgo, siempre hay una cuestión de un movimiento unilateral
que no espera tanto una reciprocidad del otro lado. Entonces, todo tipo de ayuda comunitaria, todo tipo de ayuda benéfica, es muy bueno, ¿no? Para Es esta muy semana. empático, ¿no? Es muy empático. Una Sumamente Venus, Júpiter empático. en Piscis, Virgo, tiende a ser un poco como, no sé, una redención de los disminuidos o de los que tienen pocas facilidades ¿no? O de las víctimas, Exactamente. sí, de las víctimas. De las víctimas. Sí, sí, sí. De las víctimas de los vapuleados. Tal cual. Eso es lo que yo veo en esta oposición. Después tenemos una cuadratura Aquí avanzando, empezamos la cuadratura con... en Géminis con la Lilith. Ah, es que, no, pues sí, prácticamente, no, es que hay que devolvernos de nuevo, porque es que prácticamente cuando Venus ingresa, también Lilith está ingresando a Géminis. Partir. Sí. Esto también, a mí me parece que la Lilith siempre habla de la emancipación de por qué tengo que subordinarme. Una Lilith dice, yo lo único que tengo es que morirme, o sea, yo no le tengo que hacer nada a usted, ¿sí? Lilith es libre, ¿sí? Y pensaría yo que esta Venus en cuadratura con Lilith está hablando hay un poco de, deja salir la bruja interna que tienes, emancípate de aquellas cosas que te han subyugado y te han atorado, y emancípate con hechos. Venus en Virgo está diciendo con acciones, con paso firme, con decisión. Necesito salir de una subyugación del pasado. Sí, también yo creo que en esta cuadratura, ¿no? Con Lilith en Géminis, que además fue partir, ya que Lilith está a los 0 grados de Géminis, que también se va a dar hasta el 27 de julio, tengamos cuidado de que quizá esa Lilith, ¿no? Que quiere verbalizar al estar en Géminis, esas cosas que muchas veces Lilith contiene algunas rabias, algunas broncas, que no, como decimos en Argentina, ¿no? Que no la ligue cualquiera. Que no sea víctima de esa verbalización alguien que, a ver, no necesariamente tampoco sea justo que la ligue a alguien que sí tiene algo que ver, pero que no caiga un inocente, ¿no? A eso me refiero. O sea, que medamos nuestras palabras. A Sí, eso me refiero. hay que medir un A poco mí me allí. parece que esto se sublima por el lado de la escritura. Yo tengo una bronca con alguien, agarremos un lápiz y un papel y escribamos una pequeña ficción de cómo me voy a descargar con esa persona. Vayamos al lado de la ficción. Usemos el poder literario de Géminis, el Lilith. Eso me parece un acto de psicomagia Sí, potente. sí, sin duda. Pero, como también está el nodo norte por ahí cerquita, Ujú. que, que se convierta en hechos también. Es decir, yo no necesito ir a insultar o a pelear o a matar al otro, ¿sí? Pero sí necesito hacer una, un análisis interno y ser tajante con unas situaciones del pasado que ya no van más, ¿sí? Radical. Más radical, sí, exactamente. Porque el nodo norte está hablando de hacer cosas efectivas, hechos, acciones, que no nos quedemos solo en la literatura. La literatura me sirvió para hacer catarsis, sin duda, A eso, a ese punto, bueno, sí. pero pasar al hecho, de pongo una barrera, genero, hasta dónde dejo llegar a los demás, hasta dónde voy con los demás, pongo la barrera, hago un hecho, hago una actitud. Venus, cuadratura Lilith. Completamente. Pero hay que medir un poco también las palabras, ¿no? Algunos tonos. Sin duda. Aunque a veces, yo siento que a veces es importante sacarla. O sea, es como esa película de También. Muertos de Ira con Jack Nicholson, Ah, que no la vi, no la vi. vale la pena. Él La voy a muestra buscar. cómo es importante incluir la ira y la expresión a veces en nuestra existencia, porque eh, lo humano a veces hace que a la víctima la vulneremos más, pero cuando nos empezamos a defender, generemos ya una actitud más consciente y más defensiva. Y yo merezco, Venus en Virgo dice, yo merezco lo que soy y mi vida. Completamente.
el próximo aspecto, ¿sí? Que ya nos vamos acercando a, bueno, el 27 de julio aproximadamente, hasta lo que es el 6 de agosto, ahí va a estar haciendo varios aspectos. Del Por 27 empezar, al 6 de agosto, sí. sí, dos quincunциos. El primero es con Saturno en Acuario. Aquí lo vemos. Va a ser Ahí está, exacto muy hacia el 29 y 30, sí, más o menos. Sí. exactamente. Que, a ver, aquí yo lo veo como una gran oportunidad para que el, el metodismo, ¿sí? De Venus en Virgo, al ser un Saturno en Acuario, que de alguna manera Saturno sabemos que ordena y tiene que ver mucho con Virgo, está en Acuario. Entonces es un poco concentrarnos en desordenar algunas cuestiones de Virgo, desestructurar. Pero esto es un desafío porque sigue siendo Saturno, no estamos hablando de otro planeta. Este es un gran desafío y es ese gran desafío que se ha venido planteando con Saturno-Urano y son las desestructuraciones y la incertidumbre en la que estamos embebidos, ¿no? Que ahora salió la variante Delta y que entonces, esto no, o sea, toda esa incertidumbre. Y a Venus no le gusta la incertidumbre. Una Venus en Virgo le encanta es tener un cauce de acción, una planeación estratégica. Entonces, este quincuncio está hablando de déjate permear un poco de la incertidumbre, ¿sí? Una Venus en Virgo planea, no sé, voy a hacer mercado, después paso por las gafas, después paso al odontólogo y entonces 20 pájaros de un solo tiro, ¿sí? Y salió y encontró el carro con la llanta en el piso. No, la hecatombe, se me dañó el día, el mes, el año. Y un poco lo que está diciendo esta Venus ahí con Saturno en ese quincuncio es, listo, la llanta está en el piso, pero llegó el vecino y te cambió la llanta y te dio el WhatsApp y No, empezaron no a era para charlar. tanto, no era para tanto. Sí. No era para tanto, ya se puede respirar tranquilo. Y es un poco, déjate permear por la incertidumbre de las cosas. Exactamente, sí, exactamente. Al mismo tiempo, también el otro quincuncio que forma es con Quirón en Aries. Aquí está, poderoso. Hay un cierto punto de unión también, porque, bueno, Virgo es un sanador, al igual que Quirón. Quizá aquí el desafío lo veo que Quirón en Aries, para sanar, es más heroico que Virgo. De repente, si yo tengo desde mi Venus en Virgo, ¿no? Quiero ayudar a una persona, quizá voy a dar pasos preventivos, pero Quirón en Aries se pone la capa de Superman y quizá agarra y se toma 2 trenes, 3 buses y irrumpe en la casa de la persona y la ayuda y la rescata, la lleva en brazos como las películas, mira los superhéroes. Entonces, si se nos presentan situaciones de hacer movimientos titánicos, ¿no? Movimientos bien de superhéroe, es la oportunidad. Ese Quirón en Aries le pone una capa de superhéroe, ya para mirar qué tipo de superhéroe es Aries, ¿no? La típica persona de las películas que entra en una casa que está prendida a fuego y rescata un bebé del tercer piso y todos lo aplauden, y bueno, ¿no? Entonces, si estamos en pos de ayudar a alguien que hay que hacer un movimiento heroico, ahí es donde entra esa cuestión de que Virgo quizás no se anima tanto, pero Aries sí. Aries sí, Aries sí. Y es que, fíjate cómo desde que se descubrió Quirón en el 77, se le ha atribuido un poco la sustancia de Virgo, ¿no? Es como si fuera un La regente, regencia. ¿sí? Y Sí. por eso este quincuncio es tan interesante, porque es la energía de Quirón desde Aries, desde aquellas omisiones que hice, porque un Quirón en Aries es como si se juzgara mucho por la falta de voluntad en haber hecho muchas cosas, ¿sí? Y al estar en relación con Venus, es como, es el momento de hacer cosas heroicas, sacar adelante esa sustancia. Sí, ese juicio tiene que ver mucho con las veces, como yo siempre digo, que no fuimos arianos, que no hemos tomado decisiones, no buenas o malas, que nos quedamos cruzados de brazos, que nos arriesgamos, que no nos subimos al tren de la vida, ¿sí?
que no hemos sentido la valentía de hacer cosas aún teniendo miedo, ¿no? Todas esas heridas de las veces que no salieron los cuernos del camino. Genial. Bueno, muy bien. Y claro, acá sigue su camino, ¿no? La Venus caminando. Exacto, sí. Y ahí empieza el siguiente aspecto que forma, si no estoy mal, es la oposición con Neptuno, ¿verdad? No, ¿O no? eso Ah, sí, va a empezar a hacerlo la oposición con Neptuno, pero fíjate que está haciendo también un trígono, un gran trígono un trígono, perdón, con Urano en Tauro. por supuesto, casi nada, lo que me faltaba, el trígono con Urano en Tauro. Acá está, sí, el 2 de agosto va a ser partil. Ujú. El 2 de agosto va a ser partil y aproximadamente está en las fechas de finales de julio hasta el 6 de agosto también. Sí, Uf, esta es una renovación, esta es una... la electrocutada, cayó el rayo encima de Venus, Urano-Venus. Una cayó el inspiración. rayo. Y como bien hablábamos, ¿no? De esta depuración en los vínculos, qué mejor que Urano para traer el aire fresco, para conocer gente nueva. Urano también es esa cosa que da vuelta a la hoja a nivel vincular, que es Venus, y ayuda a que si estábamos viendo, bueno, a ver, con esta persona me alejo, no manejo, Urano ya nos trae ese rayo que dice, bueno, ya está, se da vuelta a la hoja. Venus-Urano es libre, libre como el viento. Es un trígono, es facilitador, no nos trae un desafío. Entonces, eso va a fluir, ¿sí? Eso va a fluir completamente. Y en cuanto a lo que son nuestras actividades que nos den placer, Urano es esa genialidad, esa creatividad, esa lamparita que se enciende. Y en toda esta cuestión de encontrar la utilidad en algo práctico, vamos a tener grandes ideas. Y además con algo muy bonito porque a veces las ideas con un sol en Leo son chispazos que llegan, pero esos chispazos no sirven de nada si yo no lo vuelvo hábito, si yo no lo vuelvo repetitivo. ¿Sí? Y yo diría que esta es una excelente oportunidad para esa semana, de esa primera semana de agosto, de esos chispazos que nos llegan es, bueno, pero ¿cómo lo voy a construir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el paso a paso? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Mm? Y empezar a generar hábitos frente a esa idea, o esa creatividad. Sí, generar el hábito, que ahí se apoya mucho en Virgo, pero se apoya sobre todo lo que tú dices en Leo, que es el animarse a sacarlo hacia afuera. ¿Sí? Esa cosa del sol, de brillar y exponerme y mostrarlo. Se necesita esa parte. Tenemos la Y, parte de tierra que lo materializa. y es que fíjate lo curioso que este trígono se va a hacer con una oposición Sol-Saturno, ¿no? También. Uh-huh. Entonces esto está hablando de que esto no puede quedar en ideas, a ver, pasémoslo a hechos. ¿Sí? Entonces, estas genialidades de Urano están a disposición para ser materializadas. ¿No? Como que encendamos la lamparita, pero que no se apague. Démosles más voltios para que quede más tiempo prendida y hagamos el plan de ruta de esas ideas y bueno, después manos a la obra. Genial, genial. Eso es Tremendo lo que yo aspecto, veo. tremendo aspecto con el que arrancamos agosto. Uh-huh. También quien se cuela ahí es un asteroide, Juno, en Sagitario, en ese Ah, periodo. sí, aquí está Juno también, claro. Y en trígono con el Sol, sí, en un trígono bello con el Sol, ja, ja, que es precisamente cómo me entrego, cómo me responsabilizo también de un proyecto. Tal cual, cómo me comprometo con todo lo que veníamos hablando de Venus, cómo me comprometo con todas estas causas venusinas que veníamos hablando. O sea que esa primera semana de agosto es donde se va a ver qué tanto es una cuadratura, es un desafío, ¿sí? Qué tanto nos estamos comprometiendo a todo esto que venimos hablando. A ver si esta Venus realmente nos sale del corazón vivir esta Venus, porque uno es el compromiso que sale de las entrañas.
¿sí? Sí, que no se quede Y solo en gusto, que no se quede en capricho, mejor dicho. me encantó, me encantó, me encantó. Que no se quede en capricho, sino que pase a la cuestión de fuego, de hacer, de acto, ¿no? Como es el signo de Sagitario. Y déjame una cosita, ¿no? En esta dinámica de cuadratura entre Venus en Virgo y Juno en Sagitario. Como habíamos hablado en otros videos, que habíamos hablado de las diosas y demás, que Juno en Sagitario es esa etapa de platonización, Juno, la etapa prevenusina, y luego la dinámica está en Venus en Virgo. Venus en Virgo. Entonces, ¿no? Uno conoce a alguien de Juno en Sagitario y ya quiere todo lo grande, quiere viajar por el mundo, quiere abundancia, quiere una pareja que me dé todo, que ya haya expectativas de que esto va a durar para siempre, una cosa a lo grande. Pero la dinámica es Venus en Virgo. A ver, reguemos la plantita de la relación todos los días, no, eso de todo a lo grande, en la realidad, es Virgo. Entonces, para todos aquellos, ¿no?, que empezaron a conocer a alguien, que están en una etapa pre-venusina, ahí es donde rieguen la planta de la relación. Ven esto que decíamos de dar en hábitos, en rutina, en cultiva la relación. Es que fíjate cómo, a ver, pongámoslo en una analogía, si yo no tiendo mi cama, limpio mi apartamento, en una semana voy a tener esto vuelto nada, ¿sí? Y eso mismo es en lo relacional. Si yo diariamente no llego con un detalle, con un poema, con una canción, con un gusto, ¿sí? A eso pues, iba. La relación se destruye por más de que haya sido una relación bonita, ¿sí? Eso, que no nos cegue el Juno en Sagitario de no, todo está bien. No, está bien, dejo mi cuarto desordenado por 4 o 5 días, viene la persona que conocí de visita, pero por más que lo encuentre sucio va a estar todo bien porque soy optimista, Juno en Sagitario. Pero Venus en Virgo, la persona se va a dar cuenta que está sucio. Y quizás no le empieza a gustar que esté sucio mi cuarto. Y sale disparando. Mira que curiosamente esta mañana estaba escuchando un programa de radio hablando de banalidades ahí. Y decían que en España habían sacado un comercial de que la limpieza, si haces bien la limpieza con este producto, vas a tener más vida erótica. Algo así era, ¿no? Y decía apenas para Venus en Virgo. Esto es increíble. ¿Sí? Y es precisamente eso. El otro día también vi en Instagram una foto en donde estaba una mujer sacándose la foto con su vestido lindo y por detrás la cama extendida y todo vuelto nada. Y decía Venus en Virgo. No, yo no te quiero ni ver. O sea, sí. Tal cual. Bueno, me quedé riendo. El consejo es, no lo ceguemos con Juno Sagitario, cuando hemos conocido recientemente a alguien, con que va a estar siempre todo bien más allá de cualquier cosa. Prestemos atención a los detalles. A los detalles. ¿No? Observemos qué le gusta al otro, si le gusta, qué aroma le gusta, bueno, ese aroma le gusta de tal tipo de flor, vayamos a comprar tal tipo de flor, ese tipo de cosas. Claro. Sí. Y es que además una Venus en Virgo no prende tampoco nada de su erotismo si no entra primero por su nariz. Una Venus en Virgo tiene una nariz elevadísima, o sea, todo tiene que olerle bien para que sea apetecible. Si no, no. Completamente. Completamente. Bueno, ya también, ahora sí pasamos al intestino grueso. a algo que es muy interesante, que es cuando forma con la luna. Con una conjunción, que ahí tiene la fecha exacta, creo. Sí, aquí, el 10 de agosto. El 10 de agosto tenemos luna conjunción Venus, pero además en aspecto con Plutón, casi nada. Sí, por eso digo que pasamos al intestino grueso, ya del intestino delgado, de sacar nutrientes, vitaminas, minerales, pasamos a la expulsión, ¿no? O sea,
Ya no más estreñimiento. Sí. Ya no más constipación. Completamente. Ahí, bueno, con esa luna, cuando siempre que perdón, me quedé con Juno, no masculinicé, lo feminicé, perdón. Siempre yo creo que cuando se junta la luna con Venus, conectamos nuestras necesidades, que es la luna, con nuestros deseos. Con nuestros ¿Sí? deseos, ¿no? Necesidades con deseos. Se conecta. Es que la Venus y la Luna tienen una pelea casada en nuestra sociedad. La madre no puede tirar. La madre solo me se echó un polvo cuando me tuvo a mí, no más. ¿Sí? Y la Venus no le pregunta al amante si almorzó, si comió, le pregunta si quiere postre, si quiere otras cositas. ¿Sí? Entonces, esa conjunción precisamente pone en evidencia ese conflicto entre las dos. Y con Plutón de por medio en un trígono, ¿no? Exactamente, en ese trígono con Plutón yo lo interpreto como que ya ese trígono va a durar hasta el final del tránsito, ¿no? Hasta el 16 de agosto, que se da aproximadamente desde lo que es el 4 de agosto aproximadamente. Del 4 al 16 más o menos, sí. Lo que pasa es que se hace más eficiente, sobre todo cuando la luna esté allí. El 10 de agosto va a estar muy vivo. Ese día va a estar muy activo, ese aspecto. Sí, ahí es donde, bueno, tenemos el empoderamiento suficiente para decir, basta. Te fuiste, no más. Como esto es muy útil para todas personas que estén en bueno, está muy de moda la palabra relaciones tóxicas, ¿no? Pero para quienes estén en una relación tóxica, al ser un trígono y no ser otro aspecto, es un trígono que nos facilita el hecho de justamente expulsar a esa persona tóxica de nuestra vida, que no necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser otro tipo, puede ser una amistad, puede ser otro tipo de vínculo. El tener el poder suficiente, agarrar a Plutón a nuestro favor, ¿sí? Y decir, basta. No me intoxiques más. Sí. No me intoxique más. Vos ya no sos Plutón. Plutón ahora soy yo, y soy yo el que tiene el polo, ¿sí? Directo de Plutón para agarrar y decir, ya está, saliste de mi vida. Me parece porque lamentablemente muchas personas que estén pasando por una situación así, de manipulación o de guerra de poderes, ¿no? Esas situaciones tan amalgamadas que terminan siendo fagocitantes, me parece que es momento de... Sí, hay que aprovechar ese clima astrológico de esas fechas entre el 4 y el 16, que va a estar allí, y sobre todo el 10, sí, exacto, de utilizar nuestro intestino grueso y de no estar guardando lo que ya me está intoxicando, de poderle dar, esto me sirve, esto me funciona, esto me aporta, no, bueno. Y esto en muchos niveles, sobre todo, sí, en el nivel relacional porque es Venus, pero también en el nivel de mis valores, de lo que tengo acumulado y guardado. Entonces esto está hablando de límpiate, libérate, ligero de equipaje, ¿sí? Es una gran oportunidad de hacer toda actividad que renueve, ya que Plutón tiene esa cuestión regenerativa, de renovar todo lo que es nuestra autoestima, ¿no? Hacer todas cosas a nivel saludable, ya que viendo siempre tiene que ver con lo saludable, con la salud. Es muy bueno para adoptar cualquier tipo de cambio alimenticio, de hábitos diferentes, ¿no? Plutón, y también ayuda a lo que mencionábamos antes, el trígono con Urano, porque Urano también da vuelta a la hoja. Sí. Ayuda al proceso de Plutón que no sea tan pesado, Urano, ¿no? Es más ligero. Y es que fíjate que el 10 está en eso, ¿no? Todavía tenemos orbe con Urano y orbe con Plutón, sí. Hace un gran trígono. Sí. ¿No? Sí. Aquí lo vemos, sí. Entonces, el 10 de agosto tenemos una fecha clave. Una fecha muy, pero muy interesante. Es una fecha de desintoxicación. Sí. Es para hacer una detox. Sí, un detox. Sí. Una dieta detox. Un ayuno, un tema ahí, sí, un cambio. Sí, sin duda. Sí. Esta Venus en Virgo, a mí la verdad me gusta mucho, ¿no?
en general, genéricamente hablo, más allá de los aspectos que estamos mencionando, porque me parece que es conectar con el mundo real, ¿sí? Con el mundo de lo que realmente nos hace bien en el día a día, y es encontrar el día la causa-efecto. Yo hago esto y va a pasar lo otro. Siempre hay ponderantes, ¿no? Pero para Virgo, que soy ponderante es todo un tema, como decías antes, ¿no? El ejemplo de se me quedó el neumático, se me pinchó el neumático, y etcétera. Pero, dentro de lo que el ser humano puede controlar, a mí me fascina esa cosa, ¿no? Del 2 más 2 es 4, por eso la lógica en Virgo, por eso la química en Virgo, por eso Virgo es la tabla periódica de elementos. Claro. Pasa esto, producto, reacción, ¿sí? Lo funcional, lo práctico, por eso terminan siendo unos limpiadores del ambiente, ¿sí? ¿Sí? Y otra cosa que me gustaría, Juan Carlos, no, dime, perdón, te interrumpí. No, dale. Perdón, disculpa, pensé que te había interrumpido. Algo que también yo veo en Virgo con esta Venus, que va a haber mucho placer por todo tipo de actividad, todo tipo de, no sé si actividad, pero todo tipo de cuestión que tenga que ver con el misterio. Porque, ojo, Escorpio no es el único misterioso del zodíaco. Porque yo veo a Virgo como la caja negra de un avión que guarda todos los datos, que procesa como una gran computadora todos los datos de todo el zodíaco. Mira, eso que estás diciendo es hermoso porque fíjate cómo el símbolo de Escorpio es una M con un falo que termina, es fálico, ¿sí? Mientras que el símbolo de Virgo es una M que termina con una vagina, ¿sí? Entonces es precisamente los yin y los yang de la energía hacia adentro, de la profundidad. Por eso Escorpio y Virgo son unos mineros profundos del alma, son unos alquimistas que transforman por la profundidad que tienen. Exacto, entonces yo creo que va a haber una fascinación por todo lo que sea que esté en el orden del misterio, del oculto, algo de ocultismo quizá. Vuelvo a decir, Escorpio no es el único misterioso del zodíaco, lo acompaña Virgo, esta gran caja negra, ¿no? Que tiene todos los datos del universo, del mandala zodiacal, están contenidos en el CPU virginiano. Sí. En ese CPU, que no es el CPU que tenemos a la vista en una computadora, hay que ser hacker para ingresar. ¿Sí? O sea, Virgo es un signo muy misterioso, más allá de lo que se habla de Virgo, del orden, de la ayuda, del análisis y del detalle. Es un signo que contiene toda la información zodiacal. De acuerdo, porque es el eje Virgo-Piscis. Fíjate, es que es Piscis, que también es el final del zodiaco, y Virgo, que le da utilidad y funcionalidad a todo ese análisis que saca de Piscis, ¿sí? Exactamente. Y ya entrando justamente, que has hablado de Piscis, ya finalizamos este recorrido con una oposición a... ¿Qué tal esa oposición? Neptuno, Venus. Venus, Neptuno. Se cae la máscara, Juan Carlos. Se caen las máscaras. Se caen las máscaras. Esto lo vamos a tener del 4 al 16 de agosto. ¿Por qué se caen las máscaras? Porque Neptuno en Piscis están las idealizaciones, pero es un Neptuno que nos hace poder reflexionar un poco más. Primero, porque está retrógrado. ¿Está retrógrado? Segundo, porque está unido, conjuncionando con el asteroide Palas Atenea. Hemos dicho que Palas Atenea tiene una cuestión que contiene nuestras destrezas mentales, una octava superior de Mercurio, y al estar en Piscis le aporta una cuestión cerebral muy importante que hace que nosotros podemos observar, ¿sí? Desde una acera, tenemos a Neptuno retrógrado en Piscis junto a Palas, y del otro lado a Venus en Virgo. ¿A qué personas estuvimos idealizando, encantando, poniéndolas adentro de un castillo de cristal o de naipes, ¿sí? Desde Venus en Virgo? Entonces ahí se caen diciendo, a esta persona la verdad que le puse una cantidad de virtudes, me las imaginé. Qué peligrosas personas bien vestidas, de cuello blanco, de impecables, y por dentro cuánta sombra. ¿Sí?
qué peligro esa persona que está siempre diciendo, es que yo te ayudo, es que yo te hago, es que yo... y ¿qué hay de fondo? ¿Sí? Yo creo que ahí es donde viene esta Venus-Plutón, Venus-Urano, Venus-Neptuno, a hacer un discernimiento y ver, tumbar esas fachadas y ver lo que hay en el fondo. Sí. Hablando de eso, me haces acordar mucho porque ahora está muy salió de reflote muchas películas sobre este asesino en serie, Ted Bundy. ¿Lo ubicas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Me repites? Ted Bundy. Sí, en Netflix. En Netflix salió mucho. Bueno, un asesino que mató más de 30 y pico mujeres. Y era una persona sumamente encantadora, pero sumamente encantadora, con unos rasgos que confundía tanto hasta el jurado, porque era tan encantador, pero culto, les había recibido psicólogo, estaba estudiando Derecho, que era la última persona que alguien creía que podía cometer todo lo que hizo. Entonces, por eso me das el pie a decirlo, porque además, bueno, nada, estuve mirando así las series, etcétera, que es un poco esto, ¿no? Que estamos hablando. Estoy exagerando, por eso. Sí, claro. No, se me vino a la cabeza, simplemente. Se me vino a la cabeza. Pero es que sin duda eso lo que viene a discernir es a Venus en Virgo, ¿sí? Como es una Venus que está diciendo que es útil, que es inútil, mira detrás de las fachadas, que se esconde detrás de ello, ¿no? En el caso de esta persona tenía un espíritu tan encantador, un carisma, que entraba por ese lado, una psicopatía de otro mundo. Psicópata, claro. Pero no, pero era el demonio en persona. ¿Sí? Claro. Bueno, nada, una nota de color que se me vino a la cabeza porque justamente al decir tú esta frase, bueno, que a veces, a ver, un poco la moraleja es que el demonio en el ser humano no aparece con apariencia de monstruo, muchas veces aparece con cara de ángel, pues como en este caso. Aparece con cara de ángel, ¿sí? A eso me refiero. Eso es Venus-Neptuno, ¿sí? Uno puede terminar idealizando unas personas, unas figuras. Por apariencia. Por apariencia, ¿sí? Sí, ver qué hay detrás de la apariencia. Sí, y ese detrás de la apariencia lo está hablando también Venus-Plutón y Venus-Urano. Rompe esa cáscara que hay y mira lo que hay en la profundidad. Sí, hay una frase, ¿cómo es? Corregime esta frase, ¿cómo es? La apariencia es lo primero que cuenta, ¿no? La impresión es lo primero que cuenta. La primera impresión, sí. Es lo que cuenta. Rompe un poco esta frase. Sí. Porque la primera impresión me puede parecer con esta oposición, ¿sí? Que hay entre Neptuno, Palas, en Piscis con Virgo, rompe con esta frase. Porque la impresión es lo primero que me cuenta. Claro, si yo aparezco con una cara de ángel, aparezco bárbaro, excelente bien, vestido, voy a causar la primera impresión. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Detrás, ¿qué hay? Correcto. Entonces, esa es la oportunidad de desconfiar. Y a eso me refiero. Y de tomar partido después de lo que veo. Es decir, una Venus en Virgo va a ver cosas, va a sentir cosas, va a percibir, ¿sí? Porque además es una Venus muy intuitiva. Virgo es muy intuitivo también. Entonces percibe, hágale caso a lo que vio, o sea, no se haga el loco con eso. Sí. Es la radiografía que le hace a la persona también. Esos rayos X, ¿no? Que hace al conocer a alguien, esa observación tan detallada, me parece que es muy, pero muy útil. Sí. Bueno, y termina su camino, claro, el 16 de agosto, ya sale, entra en Libra. Entra en Libra, ahí finalmente termina siendo un trígono con Ceres, ¿no? Exacto, sí, tenemos del 9 al 16 de agosto un trígono con Ceres en Tauro, de Virgo con Ceres, que aquí lo que nos invita es, Ceres es el asteroide que cuida, ¿sí? Que cuida el acto de cuidar. Entonces aquí la moraleja, ¿no? De este final del tránsito de Venus con Ceres, nos invita a cuidar todo lo que cosechó Venus. Ceres, que era la diosa de la agricultura, ¿sí? A cuidar todo lo que hicimos con Venus. Los vínculos nuevos que entraron a nuestra vida, cuidar a esas personas, ¿sí? Cuidarlos, cuidar esa responsabilidad afectiva,
¿no? Desde el cuidado taurino, el hecho de cuidar los recursos nuevos que generamos a partir de Venus, sea dinero, ¿no? Si generamos dinero, cuidarlo, ahorrar. Si generamos hábitos nuevos, cuidarlos y persistirlos, ser constantes con ellos, ¿no? Si generamos también actividades que nos han sido placenteras desde lo virginiano, continuarlas, cuidarlas en el sentido de darle una continuidad, ¿no? Y sobre todo el área de salud, ¿no? O sea, si generamos algo saludable, cuidar esa parte. Sí, yo creo que es una síntesis final que hace esa Venus en Virgo el último día, el 16 de agosto, en donde dice, no sé, abrazo estas ideas, abrazo este análisis que hice con lo relacional y me comprometo con ello, o sea, lo saco adelante. Lo cuido, sí, lo abrazo. Es como que Ceres abraza a Venus. No, maravilloso camino de Venus, mi querido Rafael, qué belleza de análisis el que nos has regalado y nos has hecho al público, a mí, es una interacción muy rica, estas tertulias. Lo mismo digo, siempre que hemos tenido esto es mutuo, ¿no? El respeto y la admiración y la generosidad que siempre me has brindado. Es que ahí hablábamos un poco de las anticias, ¿no? De cómo yo tengo un sol en Virgo, tú tienes un sol en Aries, hay una anticia ahí. Eso genera una linda sinergia, así es. Qué bien, así maravilloso. Es. Pues Rafael, nada, invitarte en 15 días a que hablemos de Quirón, de este jueves en 15 días. Qué rico. Y en un mes hablar de la Venus en Libra, cómo no seguir el camino de la Venus. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Rafael, por tu buena disposición y entrega. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por siempre, por tus invitaciones. Estas tertulias me encantan. Me encanta participar contigo, me encanta esta dinámica, me encanta tu enfoque, ya que es muy parecido también al mío, cómo le vamos en ello. Y muchísimas gracias, como siempre, a la audiencia. Bueno, debajo del video encuentran las redes sociales de Rafael, encuentran su canal en YouTube y dónde contactarlos si les interesa su visión y si tú haces consulta, ¿verdad? Haces consulta astrológica. Sí, haces. Sí. Entonces, aprovechando la Venus en Virgo, que la va a pasar por la casa 2, por favor, consultas a Rafael. que va a tener fino el análisis, va a ser uno de sus valores y de sus fortalezas en todo este tiempo. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Y nos vemos entonces en 15 días.